Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, Riesgos Económicos de este año 2023, el cual realizamos en alianza estratégica con Control Risks. También agradecemos a nuestros miembros de Sponsors Club, quienes hacen posible que realicemos todas estas actividades. Se trata de nuestros miembros platino, Consortium Legal, Crowley, Dagas, Deloitte, Dinant, Dole, Securities, nuestros miembros Oro, Cargill, KPMG, Lewis Dreyfus Company, Roche, Seaboard Marine y a nuestros miembros Plata, BAT, Kimberly Clark y PriceSmart. Aprovechamos para agradecer también a todos los participantes por su presencia en esta importante conferencia. Como AmCham, esperamos que sea de muchísimo provecho para todos ustedes y que logremos evacuar sus objetivos. Desde ya, les comento que pueden enviarnos sus preguntas por medio de la sección de Q&A o preguntas y respuestas habilitada en la parte inferior de la pantalla de Zoom si están desde sus computadoras o en la parte superior si están desde sus móviles. Al finalizar la conferencia, tendremos un espacio de preguntas y respuestas en la cual se estarán despejando sus dudas. Les comentamos que al finalizar el día se les estará compartiendo la presentación y el link de YouTube con la conferencia impartida el día de hoy. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al abogado Mauricio Villeda, director de la Junta Directiva de AmCham Honduras, quien nos estará dando unas palabras de bienvenida. Adelante, abogado. Buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana, AmCham, me es grato darle la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual Riesgos Económicos en este año 2023. Los riesgos económicos pueden ser desafiantes, pero también pueden brindar oportunidades emocionantes. En Honduras particularmente, el entorno económico es muy dinámico y con desafíos únicos, debido a la estabilidad del mercado local, las fluctuaciones de divisas, entre otros aspectos. Sin embargo, consideramos que sí es posible encontrar soluciones creativas para minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades que se presentan. Para abordar este tema, el cual es de suma importancia para nuestros socios y la comunidad empresarial en general, en AmCham nos sentimos muy complacidos de tener como oradora el día de hoy a una distinguida profesional, especialista en esta materia, a quien agradecemos por dedicarnos su valioso tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos sobre los siguientes temas: panorama general de la economía, riesgos soberanos, trayectoria de la deuda pública en 2023 y su impacto en el sector empresarial. Agradecemos también a cada uno de ustedes por su presencia en esta importante conferencia. Sin más, le damos la más cordial bienvenida a Valeria Vázquez, nuestra oradora del día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, abogado Villeda. Y antes de cederle la palabra a Valeria, quisiera hablarles un poco acerca de su reseña. Se trata pues de la licenciada Valeria Vázquez, quien es analista centroamericana. Valeria es analista del equipo de análisis de riesgos globales de Control Risks, con sede en la Ciudad de México. Como parte de su rol, Valeria brinda análisis de riesgo político, operativo, social y de seguridad en Centroamérica. Produce actualizaciones periódicas para los servicios de suscripción en línea de Control Risks, así como proyectos de consultoría a medida para clientes con presencia en Centroamérica. Los proyectos recientes de Valeria incluyen monitoreo de cambio político y regulatorio en países de Centroamérica, incluyendo Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Realizar análisis a profundidad sobre temas clave de inestabilidad política, geopolítica, seguridad y malestar social en la región centroamericana. Y antes de unirse a Control Risks, Valeria trabajó como analista independiente de riesgos políticos y económicos, donde se centró en la investigación y el análisis de temas políticos en América Latina y Centroamérica. Valeria es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Navarra, con una maestría en Geopolítica y Estudios Estratégicos por la Universidad Carlos III de Madrid. Ahora sí, sin más, le cedo la palabra a la licenciada Valeria Vázquez para que demos inicio con la conferencia. Adelante, Vale.
Muchísimas gracias nuevamente a AmCham Honduras por la invitación. Siempre es un placer poder platicar con todos ustedes de temas que son de interés para todos. Y bueno, en este caso, como ya se mencionó, vamos a hablar un poco sobre los riesgos económicos, el panorama actual de la economía en Honduras, cuáles son ciertas tendencias y qué viene también para la economía en lo que queda el 2023 y en el 2024. Es un poco de la agenda de hoy. Como menciono, hablar un poco del panorama económico actual, hacia dónde va la economía, cuáles son los factores locales, internacionales, geopolíticos que están afectando, digamos, la tendencia de la economía. Vamos a hablar un poco también sobre la inversión extranjera, cuáles son ciertos sectores que se podrían beneficiar por diferentes tendencias a nivel internacional. Y bueno, cerraremos con conclusiones y con una parte de preguntas y respuestas para el final. Y bueno, para quienes no nos conocen, Control Risks es una consultora global, tenemos presencia alrededor del mundo y como bien mencionaban antes, ayudamos a las empresas y organizaciones un poco a navegar el lugar donde operan o donde desean operar. Y bueno, la oficina de Ciudad de México es la que está encargada del análisis para México, Centroamérica, Honduras y el Caribe. Y bueno, ya para empezar un poco a entrarnos al tema, el panorama económico actual de Honduras podemos empezar a situarlo en que en el 2022 se registró un crecimiento del PIB del 4% y se espera distintos organismos multilaterales, desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ha dicho que se espera que crezca la economía hasta un 2.5% este 2023. Obviamente hay ciertas tendencias que podrían impactar tanto para que no se llegue a este crecimiento, para que sea menor o mayor, y poco más adelante vamos a hablar un poco de esto. Lo que sí vale la pena mencionar es que hay ciertos riesgos al alza. Por ejemplo, Honduras actualmente es el país de Centroamérica que recibe más remesas, que ha recibido más remesas en lo que va el 2023. Representa un 27.6% del PIB aproximadamente. En 2022 se registró un aumento del 17.4% en comparación con 2021 y en el primer trimestre de 2023 también se registró un aumento del 7.3% con respecto al mismo periodo en el 2022. Y esto pese a que está generando ciertos ingresos a la economía. Poco más adelante hablaremos un poco sobre lo que representa el factor remesas en la economía, pero básicamente se podría decir que la economía hondureña está dependiendo de las remesas, son el principal fuente de divisas del país, por encima, por ejemplo, incluso de las exportaciones de café, de productos de maquila y otros productos de agricultura. Y esta situación comúnmente se conoce como la trampa de las remesas, en el país depende en gran medida de este flujo constante de ingresos, pero que también tiene un costo que afecta a la trayectoria de la economía. Por un lado, el factor de que la gran mayoría de las remesas provienen de Estados Unidos también genera cierto riesgo. Por ejemplo, si Estados Unidos entra a recesión, eso también va a afectar el flujo de estos ingresos de divisas para el país. Y luego también estas remesas disminuyen el incentivo para que el gobierno de cierta manera implemente políticas efectivas que puedan un poco reparar o solucionar ciertos problemas sociales y económicos del país, porque está este flujo permanente. Por lo que es una de las principales cuestiones que hay que tener en mente para un poco también, no solo para los ingresos que recibe el gobierno, sino también como si este flujo se ve interrumpido por X o Y razón. Luego también está el crecimiento del salario real y las condiciones crediticias laxas que son estructurales por parte del gobierno. Más adelante también platicaremos un poco más a detalle sobre esto. Entonces, un poco de hacia dónde va la economía.
aquí en esta lámina podrán ver como ciertos 3 factores que son, o 3 componentes que son muy importantes para la economía: el crecimiento del Producto Interno Bruto, la deuda pública y también la inflación, y cómo esto obviamente pues afecta en general no solo la inversión local, sino también la inversión extranjera. Un poco la deuda pública del 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto ha ido en bajada. En 2021 se registró un aumento, un crecimiento al 12.5%. Ya al 2022 bajó al 4% y se espera que del 2023 al 2026 continúe un crecimiento bajo. Esto obviamente también depende de otros factores internacionales y locales también, por ejemplo, la política monetaria del país, etc. Y luego, en cuanto a deuda pública, como podemos ver, ha ido aumentando en los últimos años. Se espera también que siga aumentando. Esto también va un poco relacionado a que, por ejemplo, la deuda en el 2022 cerró en total de 14.1, estos son en millones de dólares, y que eso representa un aumento del 3.1% respecto al 2021. Esto más que todo, la gran parte de esta deuda principalmente proviene del presupuesto históricamente, no solo en Honduras, sino en otros países también depende mucho de esto. A medida más grande es el presupuesto gubernamental, esto influye mucho en la deuda y también en la capacidad para abonar a la deuda. Como podemos ver, en los siguientes años también seguirá creciendo. No es un crecimiento muy pronunciado, pero sí para el 2026 sí se espera que represente el 17.3 millones de dólares. Y en cuanto a la inflación, que también es uno de los principales factores pues que están un poco controlando la economía, podemos ver que han habido ciertos picos. Por ejemplo, en el 2022 la inflación se registró una tasa de inflación de 9.1, en el 2023 se espera que se termine con un 6.9, y bueno, a medida pasan el 2024, 2025, 2026, se espera que baje. Sin embargo, esas son expectativas. Sobre todo en la inflación es poco probable que estos números pues sean igual en los próximos años, principalmente porque hay distintas razones por la que una tasa de inflación pueda subir y bajar, y considerando un poco la dinámica del global, la inflación es uno de los principales, digamos, focos en esta cuestión, y más adelante también platicaremos un poco sobre esto. Y bueno, justo los factores locales, domésticos, con los cuales, digamos, que van a impactar la trayectoria de la economía de Honduras en lo que queda el 2023 y en el 2024. El primero de ellos es el contexto político. Pues hay ciertas cuestiones, por ejemplo, que van desde la gobernanza hasta temas de corrupción que afectan no solo a la economía, sino también la inversión extranjera o los flujos de inversión extranjera de empresas que, por ejemplo, quieren empezar a operar en Honduras. En cuanto a gobernanza, por ejemplo, la capacidad del gobierno para implementar ciertas políticas económicas que impulsen no solo el crecimiento, sino que pueda cumplir con su agenda, por ejemplo, de seguridad o de corrupción, que también, como menciono, impactan en la economía. Y pues eso se ve comprometido por ciertas fricciones, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, que bueno, que esto lo seguiremos viendo probablemente en lo que queda del año. No hay mucha claridad tampoco en cuanto a política económica, sobre todo un poco que con ojos al crecimiento. Sin embargo, también, por ejemplo, y justo se liga con el ambiente regulatorio, esta incapacidad un poco que ciertos debates largos en Congreso que un poco ralentizan la publicación o la aprobación de regulación que ayuda al crecimiento económico. Luego también temas de corrupción, y quisiera hacer un poco de énfasis en este tema, sobre todo porque dado que fue una de las principales, digamos, propuestas en la agenda
en la agenda del gobierno, todavía queda mucho avance por ver. Sin embargo, también va a afectar un poco sobre, quizás no tanto directamente a la economía, pero sí un poco al perfil en cuanto a inversión extranjera del país, que a la larga también pues tiene su impacto obviamente en la economía. Y luego también un poco ligado al contexto político, como mencionaba anteriormente, están los temas de inseguridad y disturbios sociales. Como mencionó, han habido pocos avances también. Esto también tiene su impacto en la inversión extranjera. Y, por ejemplo, las cuestiones de seguridad, pese a ser, todavía no se han logrado avances, no se han atendido las principales preocupaciones, por ejemplo, el aumento de la violencia que hemos visto en los últimos años. También tiene su impacto en el sector económico, en distintas industrias. Y, por ejemplo, ahora con el estado de emergencia, esto implica, por ejemplo, toque de queda, que también impacta y resulta directamente en costos pues, para las empresas y actividades económicas claves. Ciertos crímenes como la extorsión también tienen su impacto en la economía. Y bueno, en cuanto a disturbios sociales, también debido, digamos, a este descontento, no solo por temas de seguridad, sino por temas de corrupción también, por ejemplo. Eso también resulta en manifestaciones, en bloqueos, protestas que también tienen su costo, digamos, en ciertos sectores económicos, por ejemplo, logístico, etcétera. Y también el perfil, como mencionaba anteriormente, también el perfil del país en cuanto a inversión extranjera. Luego también está el tema de la crisis energética, eléctrica. Honduras presenta un cierto déficit en su potencia para poder lograr y poder cubrir toda la demanda eléctrica. Existe también, por ejemplo, esta frecuencia en apagones, principalmente en la parte de Valle de Sula y Choloma, que al final representa aproximadamente el 60% del PIB. También afecta las operaciones de industrias claves y que bueno, que también tiene un poco relacionado a lo anterior, también tiene cierto costo en la economía de las operaciones de las empresas. Y bueno, pues ahora, como mencioné, esta frecuencia de los apagones ha sido debido a que el gobierno ha optado por racionalizar la electricidad y poder establecer como interrupciones que en teoría deberían de tener entre 3 a 4 horas, pero usualmente se sobrepasa ese tiempo, por lo que el costo obviamente, sobre todo para el sector de manufactura, es bastante alto. Y bueno, en este campo todavía no, creo que aquí toma más importancia la necesidad de fortalecer la política energética eléctrica del país, sobre todo para controlar esas pérdidas técnicas, no técnicas, por ejemplo, no técnicas como el robo de electricidad, y así también como para transparentar más los procesos de adquisición de energía. Y creo que en este sentido, una de las principales factores o fuentes de que tiene un impacto más directo en la economía, también en la deuda pública, que más adelante platicaremos sobre eso. Y eso también va ligado un poco al presupuesto y al cambio climático. En cuanto al presupuesto, Honduras en el presupuesto 2023 es el más grande de Centroamérica. Actualmente representa aproximadamente un 47% del Producto Interno Bruto. Usualmente en Centroamérica el presupuesto ronda entre el 15% y el 27%. En El Salvador, por ejemplo, es del 26% y en Guatemala es del 15%. Y bueno, en Honduras en este caso es del 47%. La mayoría de los fondos del presupuesto están actualmente destinados al gasto corriente, que representa aproximadamente el 84% de este presupuesto. Y algo que llama bastante la atención es que parte del financiamiento pues se financia con deuda. Y como mencionó, pues también la situación eléctrica también entra en juego en este contexto. Y bueno, y está absorbiendo bastante del presupuesto actualmente. También hasta el momento una baja ejecución presupuestaria. Ahorita, pues bueno, ahorita ya vamos un poco ya a la mitad de año, pero igual sí todavía no se ha digamos, avanzado, progresado un poco en el presupuesto.
a mayo todavía solo se había utilizado o ejecutado más bien un equivalente al 11% de lo que se aprobó en el Congreso. Y también llama la atención que en este presupuesto crecieron 2 rubros. Uno de ellos son los ingresos tributarios, que creció un 21%, y el impuesto sobre la renta, con lo que es la recolección de este impuesto sobre la renta, que subió un 41%, que bueno, un poco para dinamizar el presupuesto. Y bueno, en Centroamérica la tendencia es un poco similar a esto. Sin embargo, sí son digamos, cantidades un poco altas. El gobierno también tiene presupuesto de inversión social y público más alto de los últimos gobiernos. Y sin embargo, todavía hace falta, y creo que un poco viendo más a detalle, bueno, en esta conferencia lastimosamente no da el tiempo para hacerlo, pero viendo más a detalle el presupuesto, sí todavía hace falta, digamos, más recursos para que la inversión pública, ya sea en infraestructura, etcétera, empuje más a la inversión extranjera, perdón, a la inversión privada, tanto local como extranjera. Y bueno, y como menciono un poco, volviendo al tema de la deuda pública, mucho de eso está financiado por esta deuda. Y bueno, a pesar de que se han hecho ciertas modificaciones presupuestarias a lo largo desde que se aprobó este presupuesto, todavía queda bastante, digamos, uno por un lado de que no se ha ejecutado y por otro de que todavía hay que seguir, digamos, un poco balanceando la deuda con el presupuesto. Y bueno, en cuanto al presupuesto 2024, creo que tendría que ser enviado por la Secretaría de Finanzas para septiembre, si no me equivoco. Y bueno, y ciertas cifras preliminares por parte del gobierno sí dicen que será un poco mayor al de 2023. El gobierno espera que rondará entre los 11.000 millones de lempiras, que sí representa aproximadamente un 10-11% del 2023. Entonces creo que con miras a todo este contexto local, también un factor importante que, bueno, si lo pasamos al ambiente local, también está impactando la economía, y es el tema del cambio climático, las consecuencias del cambio climático, que también debilitan ciertas vulnerabilidades del país, incluyendo la situación económica, y también representan digamos, una amenaza para acentuar y profundizar estas vulnerabilidades. Eventos, como mencionó, ciertos eventos climáticos afectan directamente e impactan el crecimiento económico y también la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, los huracanes en el 2020, Iota y ETA, causaron bastantes pérdidas y daños, y también redujeron el PIB aproximadamente en 1%, no solo por el gasto gubernamental en cuanto a la situación, sino también para ciertas actividades económicas que se vieron afectadas por este fenómeno. Y como menciono, hay ciertas industrias, por ejemplo, el sector agrícola y el sector eléctrico, que también se ven afectados por estos fenómenos. Y ahora que estamos viendo este fenómeno del Niño, que impacta, que básicamente resulta en sequías, que va a tener un impacto directo en la producción agrícola y energética, y por ende probablemente en el crecimiento de la economía para el final de este año. Y bueno, y creo que vale la pena también mencionar un poco que aparte de todo eso también hay ciertas implicaciones en la seguridad alimentaria, la salud humana también, que también impacta en otros factores como la migración, desplazamientos internos, conflictos de tierra también se ven un poco, entran a la jugada. Y todos estos fenómenos también, pues, pese a que en papel no se ven directamente, pero sí tienen cierto efecto en la economía, y si no se acelera tanto de la parte del gobierno como del sector como privado, si no se aceleran las medidas
digamos, un poco mitigar los efectos del cambio climático y que al final, pues, a la larga solo van a ir aumentando, no solo en Honduras, sino pues a nivel global, sí será un tema importante. Y bueno, como mencionó, todavía a nivel nacional todavía no se ha tomado, digamos, una estrategia en cuanto a lucha climática un poco más definida y protección al medio ambiente. Y creo que eso también sería un incentivo muy importante para el crecimiento económico y para el desarrollo sostenible del país. Y bueno, pues sí, ahorita creo que por el momento no está entre las principales, bueno, entre las prioridades. Y creo que viendo a la larga sí sería muy, como sobre todo para mitigar estos efectos en la economía. Bueno, ahora pasamos con los temas, los factores geopolíticos. Un poco esto relacionado, estas cuestiones directas quizás no tienen un efecto directo, corto plazo en el país, pero sí tienen, digamos, sí se pueden ver un poco visibilizados en la economía. Por ejemplo, la relación con los principales socios comerciales. Recientemente el país estableció relaciones diplomáticas con China y esto también pues, implica una creación de un tratado de libre comercio con el país. Y bueno, el gobierno espera que este Tratado de Libre Comercio impulse el sector agrícola, por ejemplo, se permite la diversificación de exportaciones al mercado chino y también facilite la atracción de inversiones en ciertos sectores un poco más apegados a cierta, por ejemplo, al sector tecnología, etcétera. Entonces, como mencionó, en marzo de este año se establecieron las relaciones. La presidenta Castro viajó a China hace poco, a final del mes pasado, y en julio, recientemente, el 6 de julio, una misión del gobierno y empresarios chinos también arribaron al país para avanzar estas negociaciones. Sin embargo, eso sí se puede tardar hasta un año. Eso también podrá tener implicaciones con la relación con otros países, sobre todo con Estados Unidos, que bueno, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial. Y si vemos un poco como el intercambio comercial entre Estados Unidos, China, Estados Unidos, Honduras y China y Honduras, obviamente Honduras sigue siendo y ha sido históricamente el principal socio comercial. Es poco probable que esto cambie, sobre todo por la cercanía al país y ahora con tendencias, por ejemplo, de nearshoring, que básicamente es traer más cerca de casa, relocalizar más cerca de casa, en este caso de Estados Unidos, las operaciones. Con esas tendencias, sí representa una gran oportunidad de crecimiento y sobre todo de fortalecimiento en la relación de Estados Unidos. Sin embargo, pues creo que sí hay bastantes retos en esa materia, pero también muchas oportunidades, sobre todo en ciertos sectores claves que pues en Honduras están muy establecidos, por ejemplo, el sector manufactura. Y bueno, en cuanto a la relación con Estados Unidos, como mencionaba, el país también tiene un rol muy importante en cuanto a cooperación internacional para el país. Y creo que la agenda de ambos países está un poco dirigida a eso, a seguir un poco dinamizando esta relación, no solo en cuestiones económicas, sino también, por ejemplo, con todo el tema de la instalación de la CICIG, esta plataforma de anticorrupción. Creo que también podría ser una buena oportunidad. También hay retos en esa materia. Pero sí viendo un poco a cómo ha sido históricamente la relación, probablemente esto no vaya a cambiar significativamente independientemente de estas nuevas relaciones diplomáticas que ha ejercido pues, el gobierno con China. Y luego también es la relación con Centroamérica, que bueno, hay bastantes incentivos derivados, uno del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Estos incentivos pues han estado desde allá hace bastantes años y sin duda han dinamizado la economía y el comercio en la región centroamericana. Probablemente lo sigan haciendo y un punto bastante importante es que debido a esto, pues todo el tema de los aranceles, exportaciones, importaciones dentro del mercado, sí es de vital importancia para la balanza comercial de Honduras, Centroamérica, por ejemplo, Guatemala,
El Salvador representan destinos claves de las exportaciones de Honduras y viceversa. Entonces sí también seguirá siendo una de las principales relaciones económicas y comerciales del país, que a la vez también dinamizarán todo este flujo que entra y sale de Honduras. Y luego también en cuanto a hay cierta incertidumbre geopolítica generada por distintos eventos. Uno de ellos es el conflicto de Rusia y Ucrania, que bueno, ya lleva más de un año. Sin embargo, el efecto en la economía global y bueno, y por ende en la economía de Honduras debido a la dependencia, por ejemplo, de Estados Unidos, también ha impactado un poco este dinamismo de la economía local. Por una razón es el alza de los precios de las materias primas, incluyendo sobre todo de hidrocarburos, el rebote inflacionario también. Ha subido bastantes materias primas y hidrocarburos, por ejemplo, que esto beneficia a ciertos países productores, por ejemplo, de petróleo, Venezuela, Brasil, Ecuador, México, Colombia, pero también impacta de cierta manera negativamente a los países que no son productores, aquí en Centroamérica, en el Caribe. Por lo que, bueno, por ende, eso también se ve reflejado en los precios, en la subida y bajada, sobre todo subidas de precios de petróleo, y luego también esta inflación o este dinamismo en cuanto y como estas subidas de precios, tanto en la canasta básica, por ejemplo, en materia prima, como mencionaba, también impacta la economía local. También, como menciono, un poco esta dependencia que tiene, bueno, no solo Honduras, sino Latinoamérica para ciertos productos, por ejemplo, de agroindustria, los fertilizantes de Rusia. Obviamente eso también está teniendo ciertas implicaciones, y esto probablemente seguirá teniendo una escalada debido a que pues el conflicto todavía sigue y no hay como cierta claridad en cuanto a eso. Y bueno, estos factores externos, como menciono, seguirán impactando la economía, traerán más costos, y también uno de los sectores que también se ven como impactados es la logística. Y aquí creo que vale la pena mencionar un poco, unido a lo que mencionaba anteriormente con Estados Unidos, que eso también puede traer oportunidades, sobre todo de nearshoring para el sector logística, de manufactura. Honduras tiene una ventaja, bueno, Centroamérica, Honduras tiene una ventaja comparativa bastante, o sea, comparativa sobre todo por la localización geográfica, y creo que esto solo se podría materializar con ciertos, por parte obviamente también, acciones del gobierno y también acciones del sector privado, y creo que bueno, será clave también un poco seguir cómo esto se puede materializar en implicaciones positivas tanto para la economía como para la inversión local y como para la inversión extranjera también, o también para inversionistas que desean, digamos, mover sus operaciones más cerca de casa. Y pues obviamente hasta el momento en Centroamérica, Costa Rica está mejor posicionado en estas tendencias. Todavía, como mencionó, queda mucho por materializar, pero sin embargo sí podrá traer bastantes oportunidades para el sector económico en general del país. Y luego también la guerra energética, pese a que esto afecta más a la Unión Europea, dado que bueno, Rusia era el principal proveedor de gas, y bueno, ahora tiene que sustituir esa energía. Pero eso también podría tener oportunidades para la región centroamericana, latinoamericana en general, sobre todo para un poco también hemos visto un crecimiento de inversión en energías renovables, en el sector de oil and gas, de petróleo y de gas, y creo que también esto es algo que se podría materializar con obviamente hay bastantes factores que entran en juego, que van desde, por ejemplo, el marco regulatorio, ciertos factores sociales, medioambientales. Sin embargo, sí, también Latinoamérica puede jugar un papel muy importante
y creo que a la larga si lo bajamos a nivel local y sobre todo a la economía, creo que puede representar un buen dinamismo para una diversificación de la economía. Y, y bueno, y justamente eso nos lleva un poco a las tendencias de inversión extranjera directa, como podemos ver en el gráfico número 4. Hay ciertos sectores que históricamente pues mantienen cierto crecimiento mantenido, se mantiene un poco más average, y por ejemplo este es el de comercio, restaurantes y hoteles. Luego también hay otros como la industria manufacturera, que pese a que es uno de los principales sectores, sí ha tenido ciertos pues bajadas, sobre todo en el año pues 2020 por la pandemia y cómo esto impactó, etcétera. Pero sí, justamente esto ilustra un poco como el dinamismo y la diversificación de la economía. Obviamente, y hay ciertos factores digamos, globales que impactan un poco estos flujos de inversión extranjera. Sin embargo, probablemente hay ciertos sectores que se verán más beneficiados por las tendencias globales. Pero también estos flujos de inversión extranjera, si lo comparamos con el resto de Centroamérica, pues Honduras sí se posiciona un poco por debajo de la media, del average. Panamá, Costa Rica sí, son los que pues han mantenido, digamos, unos ingresos de inversión extranjera un poco más estables. Esto sobre todo por ciertos factores, digamos, un poco de estabilidad política, marco regulatorio un poco más favorecedor, incentivos para esta inversión extranjera. Luego el resto de países, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, hay ciertos temas políticos de seguridad que también han digamos, un poco impactado este flujo de inversión. Y en cuanto a Honduras, pues también podemos ver como en el 2020, obviamente como en todos los países, bajó significativamente. Se ha ido recuperando desde 2021 2022 y se espera que en el 2023 pues continúe creciendo. Y creo que será bastante importante un poco a ver si lo comparamos con el resto de la región, cómo se sitúa Honduras en cuanto a inversión extranjera, y mucho va a depender de la agenda del gobierno, que será clave para este incentivo y atracción de este flujo de inversión. Y bueno, pues ahora justamente llegando a esto, Honduras es la séptima economía de mayor crecimiento en Latinoamérica. Esto no solo se refleja pues, claramente por la inversión extranjera, sino por un crecimiento desde la pandemia un poco sostenido. Como mencioné al principio, obviamente hay ciertos factores domésticos, internacionales, que pueden seguir un poco teniendo su impacto en la economía, pero también hay oportunidades en sectores económicos claves, ciertas tendencias, no solo el nearshoring, pero también, por ejemplo, este boom que ha habido en cuanto a energías renovables. También creo que va a ser un sector muy importante en la región. Y también cómo se podría capitalizar esto ya como para la economía en sí. Obviamente hay ciertas ventajas, por ejemplo, como todo el tema de la electricidad y la crisis energética, también será muy importante en ese sentido. Sin embargo, también siempre habrán retos, riesgos, sobre todo de seguridad, y cómo esto va a impactar pues a la economía y a la atracción de inversión extranjera. Y creo que sí será bastante importante y clave también cómo la inseguridad y cómo el gobierno un poco conduce esta estrategia de seguridad, y cómo esto se puede capitalizar para mejorar el ambiente de seguridad y por ende poder un poco pues intentar focalizar un poco al país ya con los temas de seguridad, un poco con mejores condiciones de seguridad sobre todo. Y bueno, ya con esto dejaría mi presentación. Le paso la palabra a Daniela para terminar. Muchísimas gracias, Valeria, por tu presentación. Y bueno, en respeto a la agenda, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Y para comenzar, tenemos la primera pregunta, que yo sé que tocaste un poco el tema, pero tal vez puedes repetir o ahondar un poco más. ¿Has visualizado el impacto de las negociaciones con China
y el conflicto que puede ocasionar en las inversiones de Estados Unidos, así como las donaciones que recibimos del país norteamericano? Sí, como mencioné un poco, gracias por la pregunta, sí creo que va a tener bastante, digamos, quizás no una implicación directa en la relación con Estados Unidos, como mencionaba, sin embargo, sí podría impactar las relaciones diplomáticas, que sí creo que vale la pena un poco diferenciar ambas. Comerciales, independientemente, pues Honduras es Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras, gran parte de las exportaciones van para Estados Unidos, gran parte de las remesas vienen de Estados Unidos. Entonces creo que sí, sin duda creo que será un punto bastante importante en la relación entre Estados Unidos y Honduras. Sin embargo, creo que también va a depender un poco de cómo esta relación comercial diplomática con China se maneje. Por el momento, pues sí, están trabajando en ese tratado de libre comercio, como mencioné, pues se tratará un año, probablemente un año y medio, 2 años. Pero sí, digamos que mucho de esto está un poco, el Tratado de Libre Comercio está focalizado a que Honduras, digamos, expanda y diversifique sus exportaciones, su economía, pero también un poco a que pues China, digamos, tenga estos proyectos de infraestructura que tienen en distintos países de Latinoamérica, pero como menciona, creo que la narrativa y el discurso del gobierno de Honduras va a ser vital para no dañar las relaciones con Estados Unidos hasta el momento, y también lo que ha dicho Estados Unidos, que hasta el momento, pues, ¿no? Que casi que cada quien puede, digamos, en las relaciones. Sin embargo, sí creo que va a ser un punto importante que Estados Unidos va a monitorear. Hemos visto como en otros países de la región, por ejemplo Nicaragua, todo el tema de China y también de Rusia ha sido importantísimo para Estados Unidos, sobre todo también para la imposición de sanciones. Entonces creo que sí va a ser clave cómo se maneja y cuál es el discurso y la narrativa del gobierno, pero hasta el momento no hay ninguna indicación o evidencia de que digamos, ya sea tanto la cooperación internacional de Estados Unidos o la ayuda económica pare debido a estas relaciones con China. Gracias, Valeria. El pico de la inversión extranjera directa en Guatemala del 2021, ¿a qué se debió? Pues hubo bastante inversión en ciertos sectores, sobre todo en minería. El sector minero es uno de los principales, digamos, no es la principal fuente de inversión extranjera, pero sí impacta bastante el PIB y contribuye al PIB. Y fue sobre todo por eso. En el 2021-2022, digamos, Guatemala estaba muy bien posicionado por todo el tema de nearshoring. Bastantes empresas internacionales movieron sus operaciones a Guatemala. Ahora con todo, digamos, todo el tema electoral y todo el cambio de gobierno en enero del próximo año, también, digamos, está generando más preocupaciones, por lo que sí, digamos, ahorita se ve más un poco en desventaja en cuanto a tendencias de nearshoring, pero justamente en el 2021 y 2022 estaba muy bien posicionado junto con Costa Rica, sobre todo por estos incentivos del gobierno para la inversión extranjera, sobre todo en el marco regulatorio y en todo el tema de impuestos, y probablemente eso tuvo cierto impacto pues en la inversión extranjera y por ende en el PIB. Gracias, Vale. ¿Qué rubros son los que representan las mejores perspectivas y cuáles son las de mayor riesgo? Las mejores, bueno, me imagino que para Honduras sí creo que va un poco relacionado a lo que hemos visto, digamos, un poco históricamente. Hay ciertos rubros bueno, que siempre han estado, digamos, que han mantenido como mencionamos, quizás no un crecimiento, pero han mantenido flujos sostenidos. Uno de ellos, por ejemplo, es el comercio. Ahora todo el tema de e-commerce está teniendo bastante dinamismo, han seguido creciendo no solo en Honduras, sino también en toda la región. Creo que eso puede ir al alza. Otros sectores que siempre, digamos, bueno, no siempre, sobre todo durante la pandemia, eso tuvo un efecto bastante importante, fue en la industria manufacturera. Pero probablemente se mantenga entre los que, digamos, no un crecimiento, sino con flujos sostenidos. Y luego también, bueno, la agricultura
con todo el tema, con todos los temas que mencioné, pues que van desde el cambio climático y otros factores, probablemente se vea afectado y probablemente no sean los rubros que generen más flujo de inversión o que aporten más a la economía, pero sin duda el comercio y la industria manufacturera serán los que mejores salgan, los que salgan, digamos, en mejor en cuanto a estos flujos. Gracias, Vale. ¿Cuál es la tendencia de la inversión extranjera directa en Honduras en el primer cuatrimestre de este año? Pues todavía justo ahorita justo ya están sacando los números de junio, etcétera, pero sí en el primer cuatrimestre sí, digamos, sí se vio un poco más de quizás no un crecimiento, un gran crecimiento, pero sí, digamos, no se mantuvo los niveles que se registró en el 2022, que fue en niveles, en comparación con el 2021, fueron niveles altos, o sea, digamos que ha seguido esta línea de crecimiento. Sin embargo, como mencioné ahorita, digamos que localmente hay ciertas cuestiones que pueden un poco impactar este crecimiento sostenido o por lo menos sostener estos flujos. Y creo que uno de ellos es todo el tema el tema de la lucha anticorrupción, creo que va a ser muy importante, y también de las políticas un poco de lo que está pasando en seguridad, la estrategia de seguridad. Creo que eso también va a ser clave para ver hacia la trayectoria de la economía en lo que queda del año y también el 2024. Sin embargo, hasta el momento, sí, como menciono, sí se ha mantenido un poco digamos, este crecimiento sostenido. Obviamente hay ciertos sectores y ciertos destinos de inversión extranjera que tienen mejores flujos y como se nota más este crecimiento, pero sin embargo sí, hasta el momento digamos, no se ha registrado ningún tema que esté afectando negativamente estos flujos, al menos en el primer cuatrimestre de este año. Gracias, Valeria. ¿Qué opinas del caso de la afiliación al CAF? ¿Qué beneficios o prejuicios nos ofrecen a Honduras? Creo que justamente sería un buen digamos, flujo de una integración regional que siempre pues trae ciertos incentivos a la hora de comercio, etcétera, y creo que sí va a ser un hito bastante importante en la administración de Castro. Obviamente pues falta distintas herramientas y creo que instrumentos financieros adecuados para que se permita como gestionar y ya la inclusión al CAF pues se materialice de la mejor manera, tanto para la economía del país como también para dinamizar un poco la presencia que tendría Honduras como regionalmente y bueno, eso también obviamente le ayudaría a acceder a fuentes de financiamiento que creo que será una de las principales, digamos, impactos que tendría este acuerdo. Pero también creo que va a ser importante ver cuando ya se materialice toda la inclusión al CAF, etcétera. Creo que va a ser importante ya teniendo este financiamiento hacia dónde va, si va a ir a infraestructura, si va a ir como a ciertos proyectos sociales, etcétera. Creo que va a ser muy importante. Obviamente, a miras de lo que pueda pasar, la hoja de ruta sí creo que va a depender mucho de eso, como de la voluntad política de cómo, digamos, capitalizar y materializar lo que implica una inclusión al CAF. Pero justo otros países también están justamente un poco platicando de inclusión. El Salvador es uno de ellos, República Dominicana y Costa Rica hace poco se unieron y creo que hay más oportunidades que riesgos en esta inclusión, pero sí creo que va a ser importante monitorear hacia dónde hacia dónde el gobierno podría capitalizar este acuerdo. Gracias, Valeria. ¿Cómo está impactando a Honduras el control de impuestos en la compra y venta de divisas? Este es uno de los principales temas pues en la economía. Obviamente la falta de dólares que
un poco va ligado a este aumento en las divisas, en el costo de las divisas. Obviamente impacta sobre todo a aquellas empresas que tienen operaciones con distintos países. Pues la falta de dólares sí es un tema muy importante. Y creo que digamos, dinamismo en el flujo de divisas creo que también es muy importante, sobre todo como el empira como moneda sí tiene ciertas pues, desventajas, como también tendría que ser el dólar ahora que el dólar está bastante bajo. Pero sobre todo y un poco hablando del impacto que esto tendría, no solo para la economía, sino directamente a las empresas, sí creo que es un tema que la política monetaria debería de un poco remanejarlo para que no se tengan estos impactos, porque afecta directamente a las empresas. Obviamente el costo de las divisas probablemente siga aumentando, no solo por la política local, sino también pues por lo que está pasando, sobre todo en Estados Unidos. Sin embargo, sí es poco probable que en lo que queda del 2023, digamos, puedan haber como cambios significativos, mejoras, sobre todo en cuanto a la situación. Pero sí creo que falta justamente todo el tema de la política, todo el tema de la política monetaria creo que será clave para ver cómo se puede, digamos, un poco como arreglar la situación o por lo menos intentar que el costo de las divisas no sea tan alto. Pero como mencionaron, no solo depende de la política local. Gracias, Valeria. ¿Qué impactos tiene la reforma tributaria? Bueno, la reforma tributaria creo que sí tendrá un impacto directo pues, en todo en el ambiente de negocios, en el ambiente empresarial, sobre todo porque por un lado, digamos que no ha habido un debate muy claro en cuanto a la reforma en sí. Y luego ya cuando entre pues en vigor y se apruebe y todo, sí creo que tendrá un impacto, sobre todo porque sí ha crecido bastante, digamos, la contribución, y justo lo que mencionaba en la presentación, se ha aumentado bastante la contribución del impuesto sobre la renta al presupuesto del 2023, y probablemente seguirá aumentando en el 2024. Yo creo que esto va ligado bastante a eso, todo el tema del presupuesto, de la deuda pública. Creo que y justo esta reforma creo que va a miras de poder recaudar más dinero, y que pues esto obviamente tiene su impacto, y creo que es un poco, si lo vemos un poco como desde fuera y viendo un poco la inversión extranjera, creo que también tendría su impacto, sobre todo porque hay ciertos incentivos que se eliminarían con esta reforma tributaria, y bueno, justamente estos incentivos son los que pues cuando un inversionista está viendo dónde operar o dónde traer sus operaciones, creo que sí pues impacta bastante la decisión, y por ende creo que sí es bastante, pues es un tema que creo que aparte de todo contexto social, contexto político, contexto de seguridad, creo que sí es uno de los principales, digamos, focos que atrae la inversión extranjera, y creo que esto ligado a un marco regulatorio favorecedor para un sector en específico, para la economía en general, creo que sí es muy, muy importante, por lo que sí creo que digamos, hasta el momento no se ha generado digamos, una implicación directamente positiva, pero justamente eso, creo que probablemente se debería de balancear un poco, digamos, los principales puntos de la reforma, para así, digamos, poder no solo eliminar incentivos, sino también, digamos, incluir otros que puedan también ayudar como a este flujo o al perfil del país en cuanto a inversión extranjera. Gracias, Valeria. Y como última pregunta tenemos, ¿cómo podemos medir todos estos riesgos que has mencionado en una empresa? Bueno, hay distintas maneras, creo que depende bastante del sector y de dónde se tengan las operaciones. Por ejemplo, sobre todo creo que es bastante importante de un principio mapear cuáles son los principales riesgos
en distintos ámbitos, no solo digamos, en el marco de la economía, sino también, por ejemplo, en el marco de seguridad, cómo puede impactar mis operaciones, mi personal también, por ejemplo. Entonces creo que lo principal es mapear el ambiente donde se opera, cuáles son los principales riesgos derivados de eso. Luego también considerar otros factores, como los que mencioné, geopolíticos, por ejemplo, que muchas veces a la hora de invertir no se tienen muy en cuenta, pero por ejemplo, como mencionaba, todo el precio de la materia prima, pues ha aumentado significativamente y es una de las principales, digamos, implicaciones de lo que está pasando en la arena internacional. Entonces creo que se puede empezar mapeando los principales riesgos y luego viendo maneras de mitigarlos, pues que van desde estrategias y planes de seguridad, no solo como para el personal, sino también como digamos, si son fábricas, oficinas, lo que sea, y todo eso. Y luego también hay ciertos, dependiendo, como mencioné, dependiendo del riesgo, creo que hay distintas soluciones, estrategias para mitigarlos y poder seguir operando de la mejor manera y pues a navegar con los riesgos existentes. Muchísimas gracias, Valeria. Y con esto damos por cerrada la parte de preguntas y respuestas y hemos llegado al final de nuestra conferencia virtual. Muchísimas gracias a nuestra conferencista experta en el tema, la licenciada Valeria Vázquez, por su tiempo, por compartir con nosotros todos estos conocimientos con un tema tan importante que es riesgos económicos. Y por supuesto, agradecer a Controversies por haber hecho posible que realizáramos el evento el día de hoy. También Muchísimas agradecemos nuevamente a nuestros miembros de Sponsors Club, quienes hacen siempre posible que realicemos estas actividades. Se trata de Consortium Legal, Crowley, Dagas, Deloitte, Dinant, Dole, Securities, nuestros miembros Oro, Cargill, KPMG, Louis Dreyfus Company, Roche, Seaboard Marine, de nuestros miembros Plata, BAT, Kimberly Clark y PriceMark. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Les comentamos que al finalizar el día se les estará compartiendo la presentación y el link de YouTube con la conferencia del día de hoy. Les invito a seguir nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales os mantendremos informados acerca de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluido la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Valeria, muchísimas gracias a ti y que tengan un feliz día.